Y bueno, ahora vamos a transitar al tema sobre la gestión de los derechos humanos, que va a ser expuesto por Susana Posada, la cual es licenciada en periodismo por la Universidad de San Pablo CEU y también por el programa de dirección en responsabilidad corporativa en el IE Business School y vicepresidenta de DIRCE. Muchas gracias y bienvenida, Susana. Muchas gracias, Xavier, por la presentación. Y bueno, soy Susana Posada y estoy encantada de estar aquí. Quisiera trasladar mi agradecimiento por esta invitación a este congreso y, por supuesto, trasladar este agradecimiento no solamente a la Fundación Iclovis, sino también a la Fundación Grupo México y a Empresability felicitarles por esta gran iniciativa que es la celebración del primer Congreso Euroamericano SED. Y yo, durante los próximos minutos, les voy a hablar de un tema que es de vital importancia cuando estamos hablando de la sostenibilidad, de la ética y de la responsabilidad social, que es lo relacionado con la gestión de los derechos humanos. Voy a pasar a proyectar la presentación. Un momentito. Confío en que estén viendo la presentación. Como les comentaba, la gestión de los derechos humanos es un tema de vital importancia cuando hablamos de sostenibilidad, de ética y responsabilidad social. Es un tema, además, que ahora mismo se está hablando mucho, ¿no? De si se le ha dado la importancia que tiene durante estos últimos años. Se ha hecho mucho hincapié en la parte medioambiental de los criterios ESG, ASG, pero bueno, ahora se está revisando la importancia y dándole ese empuje necesario a todo lo que tiene que ver con la gestión de los derechos humanos. Y cuando hablamos de los derechos humanos, me remito al origen, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por Naciones Unidas en 1948, donde por primera vez se establece cuáles son los derechos humanos fundamentales que deben protegerse. Y no solamente eso, sino que además ahí podemos encontrar lo que hoy entendemos los derechos humanos como aquellas normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Y donde además se habla de la relación, ¿no?, del individuo respecto al Estado y viceversa. Un origen que es el inicio de este concepto, de esta apuesta por tener que gestionar los derechos humanos y de la importancia de los derechos humanos, pero que no es el único. Luego, en el año 2000, Naciones Unidas también define el Pacto Mundial, donde se recogen 10 principios que, como ustedes podrán ver en la presentación, pues tienen muchísimo peso. Aquellos principios relacionados con los derechos humanos y las normas laborales. Estamos hablando de erradicar el trabajo infantil, de que todas las personas que tengan un trabajo pues puedan recibir un salario digno, donde además evidentemente se tiene que apoyar esa eliminación de toda forma de trabajo forzoso. Una serie de cuestiones que abogan por la defensa de los derechos humanos y que promueven los derechos humanos. Un hito también muy importante en toda esta historia de los derechos humanos son los principios rectores sobre las empresas que se definen en el año 2011. Son 31 principios. Y aquí quisiera destacar el punto de inflexión, ¿no?, donde se recoge la responsabilidad de las compañías de respetar estos derechos humanos y que esta obligación, esta responsabilidad se aplica a todas las empresas independientemente de cuál sea su tamaño, su origen, dónde opere y su estructura, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de las compañías? Pues evitar que las actividades que desarrollen pues, provoquen y contribuyan a provocar consecuencias negativas, impactos negativos sobre los derechos humanos, pero también además de evitarlo, pues tienen que tratar de prevenir, mitigar y de alguna manera de remediar, ¿no?, el posible daño causado, ¿no?, a través de ciertos mecanismos que las compañías deben de implantar y deben de poner en marcha. Luego, todos conoceréis la Agenda 2030, donde también se hace énfasis en la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos pues, el ODS número 5, donde se habla de igualdad de género, pues
uno de ese también pues muy importante, pero no es el único. También estamos hablando del trabajo decente y crecimiento económico, de cómo esos derechos humanos se extrapolan a todas las cadenas de suministro, ¿no? De la importancia de trabajar también, de que las compañías extrapolen sus compromisos adquiridos pues a sus distintos grupos de interés, y también estos ODS vuelven a impulsar esta temática de los derechos humanos y vuelven a reforzar esta defensa de este tema tan importante. Estamos en un contexto cuya evolución para la compañía ha sido muy significativa. Tradicionalmente una compañía tenía un objetivo muy concreto, muy tradicional, que era el de tener un determinado beneficio económico, pero a lo largo del tiempo esta concepción tradicional de la empresa ha ido cambiando. Primero porque hemos visto y se ha visto, y la pandemia además lo ha puesto de manifiesto, que solamente el Estado por sí solo pues es complicado que pueda afrontar los retos sociales y medioambientales que tenemos que abordar. Y luego además la sociedad, el consumidor está exigiendo que las compañías, dado el poder de muchas compañías, ¿no? De hecho, de las 100 economías más importantes del mundo podemos decir que casi 70% son empresas, también tiene que contribuir a mejorar el entorno, tiene que contribuir a la generación de ese valor y esa creación de valor, ¿no? Entonces, la empresa ha cambiado su papel y, por lo tanto, tiene mucho que decir y puede hacer mucho, en este caso concreto, por la defensa de los derechos humanos. ¿Y esto qué supone? Esto supone que la compañía pasa a tener un papel activo en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Además, ya no se les percibe solamente como un agente de creación de valor económico, sino también un agente de creación de valor social y ambiental. Y esto hace que el tipo de liderazgo de los líderes de las compañías haya también evolucionado, ¿no? Hacia un concepto mucho más humanista. ¿Y esto qué significa? Pues que ahora mismo es importante la escucha activa de todos los grupos de intereses y tener el foco en las personas. Ya no solamente pienso en mi cliente como tal, sino que mi cliente puede ser madre, padre, ante todo es una persona, y por lo tanto tengo que focalizar mi estrategia de compañía, tengo que pensar en las personas y tener en cuenta no solamente en la variable económica, sino que cómo puedo contribuir a esa creación de valor al entorno, pero también a la persona. Esto hace que habréis escuchado hablar en los últimos tiempos, que cada vez más es un concepto que tiene mucha más fuerza, de cómo las compañías vamos adoptando un propósito empresarial, ¿no? Un propósito que le dé sentido al para qué de la compañía. No solamente estoy aquí para vender un determinado producto o servicio, sino que además estoy aquí para alguna otra razón, ¿no? Tengo un porqué, tengo un para qué, tengo un vínculo emocional con mis empleados, tengo una actividad que tangibiliza mis valores como compañía, y el que tengan las compañías un propósito, eso refuerza el compromiso de los empleados porque establece ese vínculo emocional con los mismos y además ayuda a esa percepción positiva por parte de los grupos de interés, ¿no? Un propósito que humaniza a la compañía, que tangibiliza los valores de la compañía y que la situación ideal es que el empleado sienta que su propósito personal pues está totalmente alineado con el propósito de compañía y, por lo tanto, pues es un empleado comprometido y es el mejor embajador de marca que una compañía puede tener. ¿Cómo? Pues el tener un propósito es muy importante, un propósito que además todos se sientan parte de ese propósito, pero tiene que ser un propósito en el que inspire confianza, en el que genere ese compromiso, en el que esté basado en la ética y, por supuesto, en el que otros valores como la honestidad, la humildad, pues estén presentes, ¿no? Al final estamos hablando de cómo tomo las decisiones y para tomar las decisiones en este sentido, para tener un propósito de compañía, para tener ese vínculo ya con todos los grupos de interés y para pensar en el foco en la persona, tengo que basar mi toma de decisiones en la ética. Y es muy importante que así sea, ¿no? Que se traslade la ética en cada una de las decisiones que yo haga en la compañía.
Esto hace que haya una cultura corporativa basada en valores, basada en la ética. Al final la cultura es muy importante para que todas las personas que sean de una misma compañía se sientan partes de una misma familia, que sean los embajadores de marca, que tengan una determinada guía de comportamiento que va a hacer que determinen cómo van a ser las relaciones, no solamente a nivel interno, sino también con el resto de los grupos de interés, ¿no? Y en este sentido, la sostenibilidad puede ayudar mucho y tiene mucho peso en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y esto me remite, ahora mismo se habla de sostenibilidad en un sentido más global y en paralelo habrán escuchado hablar de los criterios ESG o ASG en español, que son pues todo aquello que tiene que ver con los aspectos, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que una compañía tiene que integrar en su cadena de valor, en toda su estrategia. Cuando hablamos de sostenibilidad y criterios ESG, ASG, estamos hablando de lo mismo, es del mismo terreno, estamos hablando de cómo yo en mi cadena de valor incorporo esos criterios, cómo mitigo riesgos y cómo hago para generar ese valor compartido con todos mis grupos de interés y contribuye a solucionar esos retos globales y sociales y medioambientales. Y la S de estos criterios ASG se ubican los derechos humanos en esta parte social. La parte social, evidentemente, es mucho más amplia que solamente los derechos humanos, pero en este caso concreto me voy a focalizar en los derechos humanos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos humanos en la parte social? Estamos hablando de abordar en la compañía, en la gestión de la compañía, determinados ítems, como pueden ser pues, las condiciones laborales. Todos los individuos, todos los asalariados tenemos derecho a recibir un salario digno por la actividad que desarrollamos. Por supuesto, representación sindical y ahora mismo un concepto del que se habla mucho es la esclavitud del siglo XXI y del que las compañías pues, hay que tener en cuenta, y es que aún puede resultar que hay personas que tienen un empleo, pero aún teniendo un empleo y recibiendo un salario, pues no lo suficientemente digno como para que puedan tener un nivel de vida óptimo y como, por ejemplo, puedan llegar a final de mes, ¿no? Es un concepto nuevo, relativamente reciente, de cómo pues es importante que esas condiciones laborales sean óptimas y sean justas y dignas para todos los empleados. También cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de diversidad e inclusión. Esto se traduce en la igualdad de oportunidades. Quiero diferenciar los conceptos de igualdad en el sentido de todos tenemos las mismas obligaciones y derechos, todos los ciudadanos. Es cierto que la igualdad en el ámbito empresarial pues, se suele utilizar para la igualdad de género, pues que la igualdad de género tengamos esa igualdad de oportunidad y de trato tanto las mujeres como los hombres. Luego, el concepto diversidad, que tiene su base en el principio de la igualdad, se refiere más a cómo como compañía genero un entorno donde pueda promover la diversidad en su sentido más amplio, diversidad no solamente de género, sino también pues, de edad, cultural, religioso, de personas, pues también la integración de personas con discapacidad, diversidad funcional. Y la clave en este sentido es tener esa capacidad de atracción de distintos perfiles diversos, pero también muy importante y siempre tiene que ir unido la inclusión, es decir, la diversidad no será un éxito. Una empresa diversa tiene un reto que es integrar esa diversidad. Por lo tanto, la diversidad siempre va con el apellido de la inclusión. Se trata de generar también esa diversidad de pensamiento, de generar ese entorno donde todos, independientemente de cómo pensemos o de nuestro nacimiento, de nuestro origen, de nuestra etnia, tengamos un ambiente de trabajo en el que podamos ser nosotros mismos y en el que podamos desarrollarnos tanto desde un punto de vista profesional como personal. Y, por lo tanto, es muy importante que las empresas establezcan políticas y mecanismos que favorezcan esa inclusión de perfiles diversos. Aquí hago referencia a una frase que creo que que tangibiliza mucho lo que estoy comentando, y es que no es lo mismo que te inviten a la fiesta que te saquen a bailar, y por lo tanto esto es lo que quiero trasladar con esto, es que el reto es
que seamos capaces las compañías de incluir la diversidad en el entorno, de que todos nos sintamos a gusto y de que seamos nosotros mismos, porque además esos entornos son los que favorecen la innovación. Hay estudios que demuestran que una empresa diversa e inclusiva pues es un 35% mucho más innovadora y, por lo tanto, cuando se es mucho más innovador, se es mucho más competitivo y se atiende mucho de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente a las expectativas de los grupos de interés externos. También cuando estamos hablando de la parte de la S, de los criterios ESG y de los derechos humanos, estamos concretamente hablando del bienestar del empleado. Hemos pasado de políticas de prevención de accidentes a políticas de empresa saludable, es decir, que no solamente, evidentemente, tengo que evitar que mis empleados pues, sufran cualquier tipo de accidente y tengo que garantizarles un entorno seguro, sino que además tengo que velar para que sean empleados con unos hábitos saludables, formaciones en hábitos saludables, ofrecerles oportunidades para que puedan tener esos hábitos saludables y en muchos casos no solamente el empleado, sino también a su entorno personal más próximo, a sus familias o al entorno personal que puedan tener en cada ciclo vital, ¿no? de la persona. Estamos hablando también de la formación. La formación, como tenemos las compañías, tienen que contemplar planes de formación para el desarrollo profesional que va, en cualquier caso, ligado al desarrollo personal de una persona, ¿no? El poder ofrecerles oportunidades de carrera, el poder ofrecerles oportunidades de desarrollo para que el empleado se sienta adaptado a esa compañía, que el empleado se sienta que forma parte de esa compañía, que hay una apuesta por el empleado en concreto. Y ahora mismo, dos temas que están, uno de ellos siempre se ha hablado mucho y siempre ha sido pues un tema que ha estado en la agenda, que es el tema de la conciliación. Y el tema de la conciliación desde un punto de vista de ofrecer las mismas oportunidades tanto al hombre como a la mujer, y ofrecer la igualdad de oportunidades, favoreciendo la corresponsabilidad pues en el caso de paternidad, maternidad, pues que el ejercicio de la paternidad, ¿no? Pues que tengan la misma opción. Ya no es que yo como mujer tenga unos beneficios porque acabe de ser madre, sino que mi pareja en concreto pues que también pueda ejercer esa paternidad y pueda ser corresponsable de la crianza de mis hijos, ¿no? Al igual que lo soy yo, ¿no? Y ahora uno de los temas que están siendo abordados y que es prioritario para las compañías es todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Hemos pasado por una pandemia, hay una nueva forma de trabajo, una forma de trabajo híbrida, y entonces el reto aquí está en cómo combino pues, mi actividad con ese teletrabajo y cómo consigo que mis empleados no pierdan ese vínculo emocional con la marca y tampoco pierdan ese vínculo emocional con sus compañeros y cómo se pueden crear, aún teletrabajando, crear esos espacios de cooperación, de colaboración que favorezcan la innovación, ¿no? y el compañerismo. Hemos visto los derechos humanos tangibilizados en la vertiente interna de una compañía, pero también es importante que la compañía extrapole sus compromisos, esa promoción y defensa de los derechos humanos, impulsar ese compromiso, no solamente a nivel interno, garantizando que el primer grupo de interés de una compañía a nivel de sostenibilidad son sus empleados y, por lo tanto, pues es importante que se tengan en cuenta la vertiente interna, pero también es importante que la compañía extrapole sus compromisos a sus grupos de interés. Y un grupo de interés que tiene muchísimo peso en temas de derechos humanos y que es de vital importancia son los proveedores. Y estamos hablando de las cadenas de suministro. El 80% del comercio a nivel global pasa por las cadenas de suministro. Y el tiempo ha demostrado que las cadenas de suministro es importante abordar esta cuestión de los derechos humanos, que las responsabilidades de las compañías se tienen que extrapolar a sus cadenas de suministro
y no solamente al tier 1 de los proveedores, es decir, pues una compañía tiene unos determinados proveedores, pero a su vez sus proveedores pueden trabajar con otros proveedores, sino que la responsabilidad de las compañías de identificar, de hacer ese mapa de proveedores y de extrapolar esos compromisos de derechos humanos no solamente al proveedor más directo, pero también a su tier 2 o tier 3. La realidad es que aunque haya habido muchos avances a lo largo de los últimos años, pues hay aún 160 millones de niños que están en situación de trabajo infantil y 25 millones de personas en situación de trabajo forzoso. Y todo demuestra que el principal foco y el poder erradicar estas situaciones, pues evidentemente están en las cadenas de suministro. De ahí la importancia de que las compañías pues contemplen en sus planes de sostenibilidad planes específicos de defensa y promoción de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. En este sentido, la Unión Europea ha aprobado una directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, donde se contempla estos aspectos y donde pensamos que va a ser un impulso a la protección de los derechos humanos, porque independientemente de que sea una directiva de la Unión Europea, abarca a las compañías en los lugares donde operan las compañías. Por lo tanto, pues a las compañías multinacionales, a las compañías que operan, aunque sea fuera del territorio europeo, pues les va a aplicar esta directiva. ¿Cómo deben abordar una compañía este sentido de la cadena de suministro? Pues primero, como comentaba antes, hacer un mapeo de la cadena de suministro. Es verdad que muchas veces es un reto porque no es fácil, porque las compañías pueden trabajar con muchos proveedores a la vez, pero es importante tener un mapeo de quiénes son nuestros proveedores y a su vez quiénes son nuestro tier 2 y nuestro tier 3 en el caso de que existan. En segundo lugar, la evaluación de impactos, es decir, cómo estoy impactando yo en lo que tiene que ver en los derechos humanos. Una vez que los tengamos identificados, establecer un plan de medidas y, por último, pero no menos importante, es relevante establecer un cuadro de mando que nos permita hacer un seguimiento y que nos permita hacer una comunicación de ese seguimiento y poder valorar la evolución de los planes de acción y ver de qué manera, pues, en determinados casos se pueden impulsar o ver de qué manera podemos reforzar nuestros compromisos. Lo que veis en pantalla es un informe del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que publicó en el año 2021, donde se establecen los principales riesgos en la cadena de suministro por sector y por región. Independientemente de que en esta diapositiva estéis viendo 3 sectores en concreto, está claro que toda cadena de suministro tiene que ser evaluada, tiene que ser mapeada para evaluar esos riesgos, ¿no? Y además, en el caso concreto de España, en el que nuestro tejido empresarial además está conformado de la pequeña y mediana empresa, el 99% de nuestro tejido empresarial son pymes, pues también es importante que las grandes empresas colaboren con los proveedores que a lo mejor son pymes, que colaboren para extrapolar estos compromisos y para trabajar conjuntamente en la defensa y promoción de los derechos humanos. Se trata de buscar sinergias, se trata de colaborar con el proveedor en un win-to-win, es decir, esto es en beneficio de ambas partes y, por supuesto, en beneficio de una tercera parte que es la sociedad. Es importante, hemos estado viendo cuándo se empieza a hablar de los derechos humanos, cómo está unido con todo lo que tiene que ver con el propósito y la cultura de la compañía, lo que supone desde un punto de vista de estrategia de sostenibilidad, del aspecto S de esos criterios ESG y ahora cómo lo podemos integrar de forma estratégica, ¿no? Un aspecto muy importante
para integrar y ser conocedores de la realidad de los derechos humanos dentro bueno, pues de la entidad en la que estemos operando o trabajando y un básico de la sostenibilidad es el diálogo con los grupos de interés. Aquellos grupos, aquellos colectivos donde, bueno, pues que tienen impacto en mi actividad y que mi actividad tiene impacto sobre ellos, ¿no? Cómo les afecta directamente a ellos. Por ello, aquí hago referencia al ODS número 17, que es el de las alianzas. Ahora mismo es más importante que nunca que las compañías establezcan e implanten mecanismos de diálogo para conocer la realidad sobre el terreno, para establecer planes de acción conjuntos y para ir de la mano tanto con los proveedores como los empleados. Por lo tanto, la escucha activa es más importante que nunca y de ahí vuelvo a lo de antes, de la importancia del liderazgo humanista, del liderazgo basado en esa escucha activa y basado en esa voluntad de querer co-construir junto a otros grupos de interés. Eso implica que tenemos que abordar la sostenibilidad y, por lo tanto, el enfoque de derechos humanos de una forma transversal. Aquí veréis en esta diapositiva cómo todos los departamentos, pues en mayor o menor medida, están implicados en esa defensa de los derechos humanos. O sea, desde recursos humanos, que tienen un papel pues, muy evidente, ¿no? a nivel interno, pero también lo está ventas y marketing, porque a la hora de comunicar nuestro compromiso con los derechos humanos, a la hora de impulsar esas buenas prácticas que podamos estar desarrollando en derechos humanos, pues también tiene un papel importante y relevante. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el departamento de compras o el departamento de auditoría, que puede ayudar de forma transversal a establecer y controlar, adoptar esos mecanismos, esos procedimientos de control que tienen que establecer todas las compañías, pues, para velar por el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado y del seguimiento de los planes de acción que también hayamos definido. Las compañías, al final, realizan un diagnóstico, establecen objetivos y lo materializan de una manera pública a través de un compromiso público, a través de la redacción y definición de políticas, que en la mayoría de los casos deben ser aprobadas por el Consejo de Administración y, por supuesto, el Comité de Dirección debe de velar por su seguimiento y cumplimiento. Y es importante que las compañías trabajen en este sentido de comprometerse públicamente a través de este tipo de políticas en los compromisos que hayan adquiridos, ¿no? Pues aquí en pantalla podréis ver, pues desde la política de comunicación responsable tiene que ver con la gestión de derechos humanos, hasta la política de compras responsables, política anticorrupción, política de bienestar, política de diversidad. Hay muchas políticas que tienen relación directa con el ámbito de los derechos humanos. Y es importante que las compañías establezcan sus compromisos por escrito y lo den a conocer tanto a nivel interno como a nivel externo. Luego hay determinadas normas que ayudan a las compañías también a que esto se materialice y a que esto se verifique pues, por una entidad, por un tercero independiente, entidades como AENOR o la SISO, que son muy conocidas, o como la SG21, que también pues, tengo conocimiento pues, que se conoce, pues son normas que ayudan a las compañías primero a tener un pulso de cómo están abordando ciertos temas y en este caso concreto los derechos humanos y de cuáles son los objetivos que nos debemos marcar y sobre todo también da visibilidad y da pues ese empaque a toda la gestión que la compañía está haciendo y es importante también generar esa credibilidad y esa confianza tanto en interno como en externo, pues teniendo en cuenta estas normas o estas ISOs que certifiquen la buena gestión que estamos haciendo, que certifique que estamos trabajando en ello. En resumen, aquí termino mi presentación con un decálogo que ha elaborado el Instituto de Innovación Social de SADE, donde hablan de 10 puntos importantes a tener en cuenta cuando se habla de una gestión responsable de las personas, que en definitiva
son los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la persona empleada, de la persona proveedor, de la persona cliente, paciente, de cualquier, de cualquier perspectiva, porque dependiendo además de a quién me dirija, en qué momento me dirija, pues esa misma persona pues será madre, será paciente, será cliente, será proveedor o será empleado. Y aquí resaltar, no lo voy a leer, los 10 puntos, pero comentar que la importancia, insisto, de incorporar de una manera estratégica esa gestión responsable de las personas y, por lo tanto, hay pues, una forma de impulsar esto es a través de la sostenibilidad, de esa integración de esos criterios, de la parte S de los criterios ESG. Por supuesto, el modelo de liderazgo, el estilo de liderazgo ha cambiado. Hemos evolucionado de un estilo más tradicional a un estilo más responsable, humanista, más de compartir, de co-crear conjuntamente con los grupos de interés y de escuchar. Importantísima la cultura. Si la cultura no está basada en unos valores de compañía, si la cultura no está basada en la ética, es muy difícil que no podemos estar hablando de una cultura sostenible. Por lo tanto, si no es una cultura responsable y sostenible, no se puede hablar de derechos humanos. Importantísimo el integrar ese diálogo con los grupos de interés para poder implicarles. Los grupos de interés tienen que sentirse escuchados, tienen que tener esos canales para poder expresar o incluso pues, en el caso de situaciones anómalas, de poder denunciar situaciones que no deben de suceder para que la compañía pueda pues mitigar y remediar esas situaciones. Crear valor añadido a lo largo de toda la cadena de gestión de la empresa. Eso significa pues, también tener en cuenta la cadena de suministro y otros grupos de interés. Y, en definitiva, también importante, y para terminar, establecer planes de acción con objetivos concretos, establecer sistemas de medición que evalúen cómo estamos evolucionando en esos objetivos y que estos temas, el tema de la defensa de los derechos humanos, estén en la agenda del comité de dirección, del consejo de administración, que sean temas que no solamente se hablen a nivel área, sino que también estén presentes en la agenda estratégica de la compañía y bueno, pues se facilite se genere ese entorno propicio para poder pues abordar de una forma totalmente humilde y natural pues estos planes de acción para la defensa de los derechos humanos que son muy importantes y que es muy difícil entender un desarrollo sostenible sin que se tenga en cuenta la gestión de los derechos humanos y los derechos humanos además es un pilar fundamental de la gestión de la sostenibilidad empresarial. Por lo tanto, bueno, pues espero haber sido bastante concisa en estos pues casi 30 minutos que he tenido la oportunidad de dirigirme a vosotros y de haber trasladado pues, los principales mensajes en cómo debemos tener en cuenta la integración de la gestión de los derechos humanos pues una entidad empresarial y la importancia de la misma. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana, por hablarnos de la importancia de la incorporación de los derechos humanos en las políticas laborales de las organizaciones, que van ya sea desde mejorar la salud de las personas, de los colaboradores de la empresa, como garantizar entornos seguros de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como promover la creatividad, la innovación. Me da mucho gusto, me ha gustado mucho. ¿Tú qué opinas? Muy interesante, Fer, porque la verdad es que además de ser personas en el ámbito laboral, tenemos otros roles en lo familiar, en lo social y debemos encontrar un equilibrio a todos los niveles, ¿no? Totalmente de acuerdo.